Bueno, el tema de nuestra investigación es la cuestionable viabilidad de los aspectos económicos, sociales y culturales de la nación colombiana. Nuestro grupo está conformado por Gabriela Llanos, Leslie Amador, Jaylin Reales y mi persona Valeria Pulido. Y en nuestro contenido y desarrollo de la investigación tenemos como principal parte la introducción, luego le sigue la justificación, objetivos, capítulos 1, 2 y 3 y por último las referencias. La siguiente investigación se enfocará en Colombia desde sus aspectos social, político y económico. Colombia es un país megadiverso y multicultural, esto gracias a la gran población endémica de especies y a las distintas culturas que presenta el país, demostrando además aspectos culturales, económicos y sociales que para muchos indican una pobre riqueza debido al pobre trato que le dan las autoridades a estos aspectos, estos espacios culturales importantes para la República, aspectos que a nuestro parecer son de vital importancia y que se deben reconocer y denotar. Nuestro cuestionamiento surge o parte generado a través de la actual relación que tiene la República de Colombia frente a otros países de Latinoamérica. El tema a tratar fue escogido por su relevancia social, económica y cultural, además del uso de ciertos elementos y estrategias para el entendimiento y para la solución de ciertos problemas. A través de la investigación se busca dar a conocer los distintos factores que aportan positivamente o negativamente a la viabilidad del país en los aspectos social, económico y cultural. Bueno, en cuanto a lo que los objetivos respecta como objetivo general, sería conocer, declarar y demostrar mediante evidencias la cuestionable viabilidad que presenta nuestro actual gobierno colombiano, identificando y relacionando semejanzas y diferencias de los aspectos que ésta presenta, los cuales son aspecto económico, social y cultural de nuestra nación colombiana mediante la Constitución Política de 1991. Objetivos específicos, primeramente tenemos el analizar los distintos aspectos críticos del país a nivel de relaciones internacionales para mostrar las ventajas y desventajas que éste mantiene frente a otros países del continente latinoamericano. Segundo, identificar el aspecto más endeble de Colombia con el objetivo de hacer énfasis en él y señalar las principales falencias de nuestro actual sistema operativo colombiano. Y como tercero, declarar una conclusión y definir de manera interpretativa los factores que generan un mayor efecto en la nación y cómo distinguir posibles soluciones. Buenas, mi nombre es Jaylin Reales y yo voy a hablar brevemente acerca de los antecedentes. Bueno, al hablar de nación colombiana tenemos que destacar los tres diferentes aspectos: económico, social y cultural, y los largos siglos que ha tenido lleno de dificultades que ya hacen parte de su historia. Colombia siempre se ha conocido como nación independiente a Colombia. Entonces procederé a hablar de los diferentes aspectos y lo dividiré en aspecto económico y aspecto sociocultural para ser más breve. En el aspecto económico resaltamos hechos importantes desde la Nueva Granada, la época de la colonización, hasta la independencia en 810. También en 1863, cuando Colombia se proclamó como Estados Unidos de Colombia y dividimos el país en estados. El poder era descentralizado. En 1905 se creó el Banco Central de Colombia. En 1929 cayó la Bolsa de Nueva York, también llamado como crack del 29, y esto ocasionó muchos problemas económicos a nivel mundial, incluyendo desempleo, pobreza, etc. En 1990, en el gobierno de César Gaviria, en Colombia se inició la conocida apertura económica. Luego, en 1991, se declaró una nueva constitución, la Constitución de 1991. Y ahora, actualmente, en los años 2000, de 2000 a 2010, hubo un crecimiento económico del 7,5%. Aspecto sociocultural. Colombia es un país donde claramente se evidencia la influencia de los elementos europeo, indígena y africano. Tras un largo proceso de mestizaje que da origen al colombiano de hoy y su diversidad. Sobre el espacio geográfico en cuestión viven 44 millones de colombianos de raza triétnicas. El resultado del complejo proceso de mestizaje iniciado en la época de la colonia.
Colombia además mantiene una gran variedad de culturas y pueblos indígenas que habitó antes de la llegada de los españoles. Algunas tan avanzadas y sofisticadas como las que crearon la estatua de San Agustín en Huila, las tumbas de tierra adentro en el Cauca o la ciudad perdida en la Sierra Nevada de Santa Marta. En la actualidad, Colombia es el hogar de más de 87 pueblos indígenas, que emplean 64 lenguas nativas pertenecientes a 22 familias lingüísticas. Además, habitan varios millones de afrocolombianos, más de 30 millones de mestizos y 12 millones de gitanos, más los núcleos de inmigrantes en diferentes regiones. Colombia es un lugar privilegiado por su riqueza ecológica y alberga una gran variedad de biodiversidad. Es el segundo país más biodiverso del mundo después de Brasil. Ok, dentro del marco teórico se encuentran tres tipos diferentes de aspectos. El primero es el aspecto económico. Corresponde al Estado como director de la economía nacional establecer leyes que faciliten y favorezcan el crecimiento y el desarrollo económico. Como medio generador de seguridad jurídica, él debe favorecer el desarrollo del tejido empresarial y de la competitividad. Dentro del aspecto social se encuentra que Colombia tiene una participación cívica que está dentro del polo de la religiosidad tradicional, lo que significa que estamos lejos de la posición en que los miembros de la sociedad se reconocen como responsables de defender la ley. La participación de los colombianos en los gremios y en los sindicatos es también de las más bajas en las muestras de los países, con menos del 6% participando en ambos tipos de agremiaciones. Esto implica que no hubo ni hay condiciones para establecer un régimen corporativo, lo que explica el fracaso del populismo en Colombia. Dentro del aspecto cultural, hoy en día el multiculturalismo como política estatal abre los horizontes sociales e históricos en el que interactúan diferentes culturas desde su propia noción de identidad, reconociendo la diversidad y procurando el bienestar de las comunidades. Uno de los aportes más importantes de la Asamblea Nacional Constituyente es propiamente el resultado de un texto constitucional frente al tema de los derechos humanos, como los derechos de las minorías o los derechos diferenciados. Dentro del marco conceptual encontramos como primordial estos siguientes conceptos. Primero, apertura económica. La apertura económica hace referencia a cuando un país o un grupo de países deciden eliminar las dificultades o reducirlas para el comercio o la inversión con otros países. Como segundo concepto está el conflicto armado. El conflicto armado sería el enfrentamiento de dos grupos de gran magnitud que termina con muertes y con daños materiales. El conflicto armado no internacional es una forma de violencia de menor intensidad que se da entre las fuerzas gubernamentales y actores armados no estatales. El conflicto armado en Colombia viene dándose desde 1960 hasta el día de hoy. El crecimiento económico. El crecimiento económico es el incremento en la renta nacional o del Producto Interno Bruto en un país o en una región en un lapso de tiempo que tiende a ser de un año. Como quinto concepto está el desplazamiento forzado. Se refiere a la situación de las personas que tienen que dejar sus hogares o huir debido al conflicto, a la violencia, a las persecuciones o a las violaciones de sus derechos. Colombia lamentablemente se ha habido caracterizada del desplazamiento forzado de distintas comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. El desarrollo sostenible como sexto concepto hace referencia al desarrollo que satisface las necesidades sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando un equilibrio entre el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente y también el bienestar social. Como séptimo concepto están las exportaciones. Se definen como el envío de un producto o un servicio a un país extranjero con fines comerciales. Al contrario de esta están las importaciones, que es cuando se recibe un producto o un servicio de un país extranjero de manera legal con el fin de un uso comercial también. Y yo les voy a hablar sobre el marco legal y el marco metodológico de la investigación. Estos dos marcos constando un capítulo de esta monografía. En el marco legal, como pueden ver en la presentación, encontramos el artículo 46, el 70 y el 77. Todos estos haciendo parte del capítulo número 2 de los derechos sociales, económicos y culturales que expide la Constitución Política de Colombia de 1991. Este capítulo en sí abarca desde el artículo 42 al artículo 77. Sin embargo, debido a tiempo, al espacio y básicamente a los aspectos importantes, nada más vamos a mencionar estos tres, el artículo 46, 70 y 77, que abarcan al Estado, a la sociedad y a la familia en general.
básicamente demostrando cuál es el papel que abarca cada uno de estos sujetos en la nación. Sí, allí pueden encontrar los artículos y el marco legal de nuestra investigación. Ahora pasamos al marco metodológico. Para el marco metodológico se recurrió a un diseño no experimental en el que se aplica de manera longitudinal toda la investigación. Se considera además que la investigación tiene un sustento suficiente teórico para poder realizar una investigación de tipo descriptivo. En cuanto a la muestra de la investigación, tenemos en cuenta de que abarcamos 25 sujetos para la realización del proyecto. De estos 25, 5 se encuentran en cada uno de los departamentos ya mencionados, o sea, Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cundinamarca y Santander. Estos 5 son departamentos que tuvimos en cuenta para realizar la investigación mediante una encuesta que se encuentra anexada a la monografía. De esto data el marco legal y el marco metodológico de nuestra investigación. Todo esto para encontrar de qué manera o cómo el país es viable o no y cómo el gobierno actualmente está llevando toda la situación en la que nos encontramos. Muchas gracias. Finalmente, estas fueron las referencias bibliográficas utilizadas que apoyaron nuestro trabajo investigativo. Muchas gracias.